por ejemplo, las familias muégano, que si bien es un nombre coloquial, nos habla de las familias que no tienen límites, en donde se habla de la dinámica familiar y se habla de todo tipo de cosas en la hora de la comida. Puedes estar comiendo y hablando de la vida sexual de la prima y hablando de la vida sexual del muchacho que está ahí sentado comiendo contigo, Ajá. y entonces todos se meten entre todos y todos echan carrilla de todo y todos se meten en la vida de todo, y entonces todos se aconsejan a todos y tenemos ese tipo de familia. En México es muy popular la familia muégano. De repente el hijo se vuelve adolescente y tú no viviste tu adolescencia. Entonces no la alcanzaste a vivir porque tuviste que trabajar, porque tuviste que crecer, porque tuviste que cuidar a tus hermanos, porque tuviste que volverte adulto y no viviste tu adolescencia. Entonces cuando ves a tu hijo adolescente dices, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque no lo entiendo, porque yo tampoco lo viví. Cuando sus hijos crecen los siguen tratando como niños. Entonces tengo hijos adolescentes y los sigo tratando como niños con reglas que aplican para los niños. Y de repente estos hijos crecen y se vuelven adultos jóvenes, pero los sigo tratando como niños porque no me he adaptado a que crecieron. Esta persona que presenta la situación o el problema es solo un síntoma. Quien está enfermo es toda la familia. Familia Idea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Diego y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio en Idea el Podcast. Este espacio que ustedes ya saben lo utilizamos para platicar de temas muy importantes relacionados con la educación y la crianza de los hijos, el desarrollo personal y emocional y el funcionamiento de la familia en general. Esta vez vamos a hablar de terapia familiar. A lo mejor la persona que está aquí con nosotros, nuestro psicólogo invitado, te pareció poquito conocido. Efectivamente, estuvo con nosotros en el capítulo 34 hablando de inteligencia emocional, pero ahora es de terapia familiar. Rey, ¿qué vamos a hablar de terapia familiar? Platícanos. Vamos a hablar un poquito acerca de la familia en general, la familia mexicana, cuándo ir a terapia familiar, cómo saber cuándo, qué es también la terapia familiar, esa modalidad de terapia que casi no se escucha. Vamos a ir descubriéndola un poquito. ¿Sabes qué? Yo estaba esperando este capítulo con muchas ganas porque generalmente cuando hablas de terapia, obviamente primero se menciona la terapia individual, ¿no? Tienes que ir a terapia, tengo que ir a terapia, necesito ir a terapia. Ocasionalmente escuchamos esta parte de la terapia de parejas, pero cuando estábamos hablando sobre el episodio que íbamos a preparar para Idea del Podcast tú y yo, que mencionaste que ahora sí que parte de tu especialidad era con la terapia familiar, me pareció muy interesante porque no es algo que generalmente se mencione. No es algo que se mencione y, ¿sabes? Tampoco hay muchos pacientes, por así decirlo. Ok. O sea, la gente casi no asiste a terapia familiar y genuinamente la terapia familiar tiene muchos beneficios, es muy positiva. Ok, ya con eso que dijiste ya tengo 3 preguntas. La primera es ¿quién es el paciente? Ahorita nos vas a platicar. Ok. ¿Sale? Entonces, definitivamente va a estar muy interesante, familia Idea, no se despeguen, no esperemos más. Comenzamos con este capítulo. Idea el Podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Familia Idea, pues ya como lo mencionamos, el tema está sobre la mesa. Vamos a hablar sobre terapia familiar. Como dijimos, este tema es interesante, no se habla mucho al respecto, pero antes de que empecemos, ya sé que ustedes ya conocen al psicólogo, pero para las personas que no han visto el capítulo 34, donde hablamos de inteligencia emocional, les voy a presentar a nuestro invitado. Él es el psicólogo Reinaldo Rodríguez, tiene maestría en terapia familiar precisamente y diplomados en inteligencia emocional. Ya estuvimos hablando todo el capitulito sobre esto de las emociones, pero ahora nos vamos a brincar a este tema de la terapia familiar. Va que va. ¿Te parece si empezamos de una vez? Claro que sí. Muy bien. ¿Qué tal si empezamos por quién es el paciente cuando hablamos de la terapia familiar? Habitualmente las personas están más acostumbradas a lo que es la terapia individual y ahorita a la terapia de pareja. Pero en la terapia familiar el paciente es la familia. Entonces, o sea, toda la familia. Ok. Cuando surge una situación en casa, de repente surge la necesidad y también surge el nombre, ¿no? Alguien dice, deberían ir a terapia familiar. Y dicen, ¿qué es eso? Uh-huh. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces, los que somos terapeutas familiares, el paciente tal cual es el sistema familiar. Ok, No todas es- las personas, todas las todos los personas. miembros. Así es. Me imagino que cuando las personas, y tú me corriges, me imagino que cuando las personas llegan, cuando las familias llegan a una terapia familiar, es porque hay un problema, un motivo en específico, pero la pregunta es, ¿ese problema proviene de uno de los miembros de la familia? Fíjate que muchas veces la familia llega a comentarte que alguien es el problema. Ok. En algunas ocasiones
Tenemos este problema y en otras, que es la mayoría, tenemos a esta persona que está causando problemas, ¿no? Entonces la familia se preocupa y dice, bueno, vamos a ver cómo lo podemos resolver en conjunto, ¿no? Entonces de ahí nos habla que la familia misma se preocupa por uno de sus miembros, pero el paciente es la familia. Y la verdad es que es muy interesante, Diego, porque tú te das cuenta y ves cómo se va moviendo la gente en el espacio. Llegan a consultorio y llega, no sé, papá, mamá, hermano mayor, hermano menor. Y desde que inicia, desde que llega, tú puedes ver quién se sentó al lado de quién. Cómo se organizan en el espacio. Desde ahí empieza la parte terapéutica. Desde ahí uno como analista empieza a ver cómo funciona la dinámica, ¿no? ¿Quién se sienta al lado de quién? Si se sientan los hijos en medio de los papás, cada quien a su lado, quién está más alejado de quién. Todo eso nos empieza a hablar de la dinámica. Y ese es el paciente tal cual. O sea, empezar a analizar la dinámica de la misma familia. O sea que literalmente cuando estamos hablando de terapia familiar, está el terapeuta sentado y la familia está alrededor. ¿Se trabaja con todos al mismo tiempo o es como de, primero voy a trabajar con mamá y papá, luego con los hijos, luego con todos juntos? Mira, hay diferentes modelos dentro de la terapia familiar y los terapeutas también, algunos coinciden en, yo veo a la familia en conjunto, no separo a nadie. Y otros sí separan. Dicen, ¿sabes qué? Necesito analizar a esta familia en cuanto a ciertos vínculos, ¿no? Entonces, cada quien va creando sus estrategias para poder ver a la familia, ya sea miembro por miembro, separado, ver las dinámicas. Y la verdad es que es muy interesante porque te vas dando cuenta de todo lo que afecta la misma familia, va integrándose y va comunicándose, y lo que le dice a uno que no le dice a otro, y lo que de repente le guardamos a una persona por cómo reacciona. Entonces, es una terapia muy interesante porque te permite analizar cómo nos vinculamos en casa. Ajá. Cómo estamos ahí en casa y cómo de repente yo te lanzo un gesto y tú me lanzas una mirada, y entonces yo interpreto eso, pero además lo interpreto a mi manera y termino generando un conflicto porque tú me viste feo, pero además de seguro, y entonces uno se da vuelo. La verdad es que se vuelve muy interesante analizar toda la parte de la vinculación en familia, cómo se vinculan, desde dónde se comunican, cuáles son los patrones que repiten, cuáles son los conflictos comunes de la familia. No, pues es que nosotros, cada que hay reunión familiar, cada que comemos, salimos de pleito. Y siempre salimos de pleito porque mi hija es bien imprudente y dice algo que no nos gusta. Siempre hay quien hace un no, o pues no sabía eso, ¿no? Y de repente me toca preguntar a mí como terapeuta, en base a lo que te dijo tu mamá, ¿tú qué piensas? Porque vi que hiciste una cara. Entonces, lo noto y lo anoto y digo, lo voy a tener en cuenta, no lo voy a decir. Ahorita ¿Por qué no lo voy a decir? ¿Porque esto se puede descontrolar o por estrategia, por el número de sesión, ¿sabes? Por también primero entender cómo funciona la dinámica antes de siquiera yo mover. Antes de destapar cualquier cosa. Exacto. Ajá. Entonces uno va anotando y va analizando cómo es la dinámica familiar. De repente, ¿sabes, Diego? Te topas con familias que se comunican se comunican con puras caras. Entonces, no hay comunicación, nadie se habla, nomás se gruñen y se hacen un gesto, se guiñan el ojo si están contentos, pero también se lanzan una cara de indiferencia o de enojo. Entonces, hay otras que se comunican y se comunican y se comunican y se comunican, pero no saben cómo comunicarse. Solo hablan y hablan y hablan y todos quieren ser escuchados. Y hay otras en donde simplemente uno comunica, los otros obedecen. Entonces, de repente se van creando muchas dinámicas familiares y la verdad es que es muy interesante analizarlas y también crear la estrategia de cómo mover la dinámica para que se ajuste y para que pueda pues hacer algo diferente, ¿no? Cuando tú hablas de terapia familiar, ¿te refieres únicamente a las personas que estamos en la casa? ¿A la mamá, al papá y a los hijos? ¿Nada más? ¿O también involucra a otros miembros de la familia como, no sé, un abuelito, un tío? Puede involucrar a otras personas, pero sobre todo muchas veces nos centramos en quién vive en la casa, ¿sabes? Si en el hogar es una familia donde de 3 generaciones están abuelos, tíos, primos, a veces hay casas en donde viven un montón de personas, ¿no? Entonces, de diferentes generaciones y no nada más de familia nuclear, sino también familia extensa. Entonces, dices, bueno, ¿quién es el afectado? ¿Quién es el síntoma? ¿Cuál es el problema? Y también,
quién debería de venir. A veces te llega el tío, la persona interesada también. Digo, es que yo soy el tío, yo traigo al niño porque tiene un problema, no sé, al niño o al adolescente, pero yo soy el tío, yo no, el papá no quiso venir. Ajá. Entonces también te habla de la dinámica familiar. ¿Quién está más interesado en que la conducta del adolescente o lo que le está pasando al adolescente cambie o se modifique? ¿Quién no está tan interesado? ¿Quién está en su rollo? Que siempre lo hay. Ajá. ¿Quién decide ignorar? ¿O quién está bien preocupado? ¿O quién está en un rol que no le corresponde? Cuando hablamos de la familia mexicana, de repente hablamos o vemos mucho la parte de los roles que no nos corresponden. Por ejemplo. O sea, mi papá se comporta como un adolescente, yo decido tomar el rol del papá. Y cuando me doy cuenta, empiezo a regañar al hermano, empiezo a regañar a mi mamá, empiezo a regañar a todo el mundo y además lo llevo afuera de casa. Entonces, regaño a mis compañeros, regaño a mi pareja, me vuelvo el papá de quien se deje. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño o desde muy temprana edad, aprendí a ponerme en un rol que no me correspondía. Y ahí ando por el mundo tratando de ser el papá de medio mundo. Entonces, cuando me topo con una pareja y mi pareja me dice, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta que me regañes porque yo ya tengo un papá. Ouch. Pues problema, ¿no? Uh-huh. Son problemas que a veces traemos desde la familia y que los vamos y los llevamos afuera. Entonces no nada más afecta a la dinámica familiar, Así sino es. que también repercute en tu propio aprendizaje, desarrollo, convivencia, Claro. todo. Claro. Cuando hablamos de la familia y hablamos de cómo es que yo aprendí que el mundo funcionaba a través de las creencias de mi núcleo familiar, pues hablo de N cantidad de cosas. O sea, a mí, ¿de dónde aprendí el amor? Pues de lo que vi en casa, si era amor o no era amor, no sé, pero yo aprendí que eso era amor. Entonces ahí voy repitiendo las mismas conductas que vi en casa, o la misma manera de pensar que vi en casa. Entonces, si yo aprendí que vincularme con el otro es a través de, no sé, de ignorarlo de vez en cuando, de hacer alguna conducta que puede dolerle, pero yo aprendí que así era, pues lo voy a llevar a cabo afuera. Entonces, de igual manera, la terapia familiar se analiza ese tipo de cosas también, los patrones, los vínculos, la comunicación, cómo comunico, esta parte de, tal vez yo no te digo que me siento mal, pero me aíslo y te ignoro, y entonces tú piensas que te estoy rechazando, pero en realidad es porque yo me siento mal y te lo estoy tratando de comunicar. Ahorita que trajiste a la mesa a la familia mexicana, ¿en México vamos a terapia familiar? No, casi no. ¿Casi no? Casi no. O sea, ya cada vez se está abriendo más como la perspectiva y el campo y pues ya hay también muchos lugares donde estudiar maestría en terapia familiar. Ya lo hay, sin embargo, digamos que por lo menos en el tiempo en el que yo llevo consultando no han sido tantas familias y considero que sería importante que también de repente por salud mental uno agarre a la familia y diga, vámonos a terapia. O sea, tú como terapeuta familiar, ¿qué observas? ¿Qué analizas en la familia? Se analizan diferentes cosas, se analiza la estructura de la familia, que es que pues, cómo se comporta papá y mamá, ¿no? Entonces, y cómo se comportan los hijos. También, si están en el rol en el que les corresponde, a nivel de estructura. Entonces, papá se comporta como papá, mamá se comporta como mamá, hermana mayor se comporta como hermana mayor. O sea, si realmente se comportan ahí, pero también cómo se vinculan, cómo se hablan, cómo se expresan con el otro, qué tipo de mensajes se dan y además cómo buscan sobrevivir con estas creencias allá afuera. Ajá, analizamos vínculos, analizamos comunicación, analizamos conducta, analizamos qué aprenden, creencias familiares. Entonces de repente traen una creencia de allá del medievo, entonces en donde, no sé, en donde a la pareja hay que tratarla de cierta manera y se va replicando y tú ves cómo el hijo se casa y hace exactamente lo mismo y la hija se casa y hace exactamente lo mismo y el niño crece y se casa y hace exactamente lo mismo y de repente dices, bueno, en algún momento tendríamos que replantearnos si esto puede generar un problema. Y cuando les genera un problema en sus relaciones de pareja, ahí es donde se lo replantean y dicen, bueno, es que yo aprendí que el amor era así. Ahorita dijimos, ¿no? Que generalmente las familias llegan porque le atribuyen el problema a un solo miembro de la familia. ¿Esa persona no debería ir solita a terapia familiar? Perdón, a terapia individual. Sí, pero en ocasiones también la familia llega a un punto en donde está tan preocupada o uno de los miembros está tan preocupado que agarra a todos y los lleva a terapia, ¿no? Entonces, y ahí se descubren muchas cosas. Por ejemplo, pasa mucho en situaciones de adicción, que de repente dicen, psicólogo, es que queremos traerte a esta persona porque tiene problemas de adicción. Y entonces yo puedo entender de alguna manera, pues conviviendo con la familia,
¿de dónde se crea este patrón adictivo? O sea, ¿qué pensamientos, qué conductas? No, pues es que voy entendiendo que quizás mamá sobreprotegió y quizás papá se mantuvo a raya. Él dijo, yo nada más aporto el dinero. Y entonces mamá sobreprotegió un poquito y cuando nos dimos cuenta, pues hubo un cierto descuido emocional también. Entonces va uno entendiendo cómo es que la misma familia a veces crea un síntoma que te habla de cómo se vinculan todos entre sí. Ajá. Y entonces ahí es donde se dice desde la terapia familiar que la familia está enferma. No, esta persona que presenta la situación o el problema es solo un síntoma. Quien está enfermo es toda la familia. Entonces, igual cuando te llegan y te dicen, no, pues es que yo tengo un chico problema de 16 años y no sabemos qué hacer con él, te lo voy a traer, pero vamos a venir a terapia familiar. ¿Ok? Entonces llegan y tal cual. A veces hasta lo ponen en medio, ¿no? O sea, todos se sientan así. Entonces, volteando a ver al problema. Él es el problema, atiéndelo. Él es el problema, atiéndelo, pero nosotros queremos venir a acusarlo y a ver. Y entonces me voy dando cuenta de cómo interactúan con él y de cómo de cierta manera necesitaban, y esto es difícil de entender, necesitaban un problema. Necesitaban a alguien a quien echarle la culpa. Necesitaban a alguien que dijeran, problema. Problema porque así yo me puedo enojar y decir, ay, es que ya sabes. O sea, necesitaba a quien echarle la culpa, ¿te refieres? De alguna manera, necesitábamos, ¿sabes? Es una idea complicada de entender. Ajá, de cómo el sistema a veces elige a un miembro, ¿no? Para que cargue de alguna manera con toda la tensión o con toda la problemática que a veces no se habla dentro de la familia. Entonces no hablamos de problemas, pero de repente encontramos algo que se llama un chivo expiatorio. Entonces el chivo expiatorio es, ay, pero es que siempre, ya sabes que él siempre llamando la atención. Y de repente la hermana pasa algo y, ya sabes que mi hermano llamando la atención como siempre. Entonces empiezan a llevar las tensiones de la familia hacia un solo miembro. Entonces eso puede ser complicado de entender, pero habitualmente encontramos que mucha de la disfunción familiar está simbolizada en la persona problema, por así decirlo. Y en terapia familiar vamos descubriendo esa parte. O sea, ¿qué podemos modificar en los vínculos para que esta persona también pueda dejar de ser el síntoma, ¿sabes? En una ocasión me tocó escuchar a una amiga que me platicó de que estaba yendo a terapia individual por unas situaciones que traía, ¿no? De manera personal, pero que en terapia descubrió otras situaciones con referencia a su mamá. Entonces, después de múltiples sesiones y demás, el psicólogo le dijo a ella, la única manera de... No sé qué palabra utilizar porque yo no soy psicólogo y no estuve en la sesión. Entonces, la única manera de superar esta situación es dejándole de hablar a tu mamá, o sea, cortar el vínculo con tu mamá. Desde la terapia familiar, ¿se pudieran atender situaciones en lugar de dejar de hablarle a tu mamá, por así decirlo? Mira, que sabemos que no tenemos ningún contexto de este ejemplo que te estoy dando, nada, ¿no? O sea, sabes, bueno, por lo menos yo como terapeuta familiar jamás sugeriría eso. Sin embargo, no significa que no pueda, no sé, digamos que poner la perspectiva en la mesa y la persona puede llegar a tomar esa decisión. Por sí misma, decir, ¿sabes qué? A mí el vínculo con mi mamá no me sirve de nada porque por más que lo intento y hago y deshago y comunico y no me sirve. Soy una adulta que lleva básicamente cargando a mi mamá de alguna manera o los problemas con ella y puedo decidir no tener el vínculo y mi respuesta va a ser, ok, si consideras que para tu salud mental ese vínculo no te funciona, ok. Si la persona toma la decisión. Si la persona toma la decisión, pero yo creo que sería muy soberbio yo subirme a este podio y decir, ese vínculo no te funciona, deberías dejarle de hablar ya, ¿sabes? Entonces creo que cuando se habla de familia, uno tiene que ser, en general, en cualquier tipo de terapia y de vínculo, uno tiene que ser muy respetuoso, ¿no? Y creo que la terapia tiene también que ver con darle a la persona el respeto a su voz y a su decisión, y a que la persona decida y diga, este vínculo me funciona, este no me funciona. Ok, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Te sientes lista para dejar de hablar, para dejar de comunicarte, para que cuando te busque no sientas, no sé, culpa o pena o remordimiento, pero que sea tu decisión? Claro. Entonces que creo que esa parte es muy importante. Y de repente uno puede caer en la soberbia de decir, yo considero que ese vínculo no te sirve.
así que déjalo, ¿no? ¿Hay problemas familiares que no se puedan solucionar? Claro que hay problemas familiares que no se pueden solucionar. Pues estamos hablando de, si una persona es compleja, ahora un sistema familiar. Todavía más complejo. Claro, porque llega un momento en donde uno no está dispuesto a hacer un cambio. Por ejemplo, si llegan dos papás y el niño, porque el niño tiene una situación que se le acaba de diagnosticar, y de repente es adecuar tus espacios, adecuar tu dinámica, adecuar tus tiempos, adecuar incluso situaciones de pareja, adecuar, ¿sabes? Muchas veces nos topamos con esta resistencia de tengo que cambiar toda mi vida porque él fue diagnosticado. No, yo creo que no es necesario, ¿no? Entonces, simplemente que el chamaco se cuadre y que aprenda y nosotros hacemos lo que nosotros siempre sabemos hacer como dinámica. Entonces, híjole, eso lo vuelve a veces muy difícil. Si la persona tiene un autismo tipo 3, obviamente va a necesitar pues hacer Muchas modificaciones, adecuaciones, exactamente. Entonces, y aunque no lo tuviera, aunque tuviera otra situación quizás un poquito más leve, de todas maneras se necesita hacer adecuaciones y se necesita hacer adaptación hacia el entorno de la persona que consideras que tiene un problema. Ujú. Entonces, muchas veces nos podemos topar con resistencias o con gente que dice, pues, tú podrás estar de acuerdo, la mamá, pero yo no, el papá, ¿no? O sea, o viceversa. O sea, yo no considero que necesitemos venir a terapia. Entonces, a ver si estoy entendiendo. Dime. Los problemas que no se pueden resolver con relación a la familia, no es que no se puedan resolver, sino que si las personas no están dispuestas a resolverlos, Ajá. no se va a poder. Ujú. Ok, entonces la disposición y el querer es lo que se va a necesitar para resolver los problemas. Claro, o sea, en la terapia, tanto individual como de pareja como familiar, sí se necesita que la persona quiera hacer un cambio. Sí se necesita. Y digo, no todos los cambios, hay cambios fisiológicos que no se pueden hacer, ¿no? Claro. Pero en cuanto a dinámica, en cuanto a comunicación, en cuanto a cómo me vinculo con el otro, sí es importante que quieras hacerlo. Y Ok. si hablamos de 4, 5 miembros, 6 miembros, imagínate, puede que no todos quieran. Y es muy común que alguien diga, yo no necesito la terapia de familia. La verdad es que no ocupo y no va. Ujú. Y si mamá sí quiere, hijo sí quiere, pero papá no quiere, Sabes, ser terapeuta familiar también requiere estrategia. ok. También requiere que uno aprenda qué mover y cómo mover, ¿sabes? O sea, cómo, lo voy a decir así, y es una idea también un tanto compleja, cómo desestabilizar el sistema de cómo funciona para establecer un nuevo orden de funcionamiento. Ok. No sé si me explico. O sea, el sistema, no sé, gira hacia una dirección. Y de repente, dentro de las interacciones con un psicólogo familiar o con un terapeuta familiar, necesitamos desestructurar Ujú. esta dirección para que la familia empiece a girar hacia otro punto, Para que funcione mejor. para que funcione mejor. Ok. Ajá. Y esto requiere primero desestabilizar en ocasiones. Mm. Entonces es como, es que fuimos con el psicólogo familiar Detenerte primero, ¿no? y terminamos peor. Empezamos a pelearnos y empezamos a hacer y nos dejó una tarea que nos llevó a una problemática. Ajá. Entonces en ocasiones hay que pues quitar una pieza y reestructurar para que la familia empiece a girar hacia otro punto, hacia salud mental, hacia nuevos hábitos, hacia cosas que no habían probado antes, cosas que habían probado y no les habían funcionado, o les funcionaron y las dejaron de hacer. Entonces también es de repente hacer esta estrategia de desestabilizar. Entonces, en el ejemplo que tú me pones, donde papá no quiere y mamá e hijo sí quieren, pues también a veces nos toca mover y decir, bueno, ustedes se van a comenzar a comportar diferente y eventualmente esto va a repercutir en la conducta de papá de alguna manera. O lo va a hacer estallar y lo va a hacer crear una resistencia, o al final se va a mover con la misma sinergia del sistema familiar. O sea que pudiera llegar el momento en el que al principio no quiso ir, pero ya después como mira el nuevo funcionamiento de las cosas puede decidir, sí voy, sí le entro a la dinámica. O puede que no vaya nunca, pero al final ceda y diga, bueno, ok. Y entonces empiece a generar también los mismos cambios que están generando los que sí están yendo. Ahorita que hablaste de mover las piececitas en cómo funciona en la familia, me imagino a lo mejor que alguien nos esté viendo y que diga, es que la terapia familiar pues no sirve porque mi familia fuimos a terapia y lo único que pasó fue que hubo más problemas. Entonces no es que no haya funcionado, sino que iba iniciando el proceso. De alguna manera. Y no todos los procesos inician con desestabilizar. ok. Ajá.
Pero sí, si uno analiza y dice, bueno, es que necesitamos como estrategia empezar a mover cosas. Y ahí es donde se puede producir algunos conflictos. Ujú. Entonces muchas familias dicen, no me sirve. De hecho, no nada más con la terapia familiar, sino también con las demás terapias. La persona dice, no me funcionó a la primera, o sea, no fue varita mágica, o llevo 3 y no siento diferencia, esto no sirve. Ajá. Entonces de repente es como, yo les recuerdo a mis consultantes, no es varita mágica. O sea, no es solo toque y listo, sino es más como un proceso de entendimiento en donde tal vez no haces el cambio grande ya mañana, pero mueves una pieza y al otro día otra y quizás después otra y entonces se va generando un cambio diferente, ¿no? Un movimiento hacia otro punto. Eso que estás diciendo lo estoy relacionando con mi profesión, A ver, ¿verdad? Pues soy profesor, cuéntame. pero lo que estás diciendo de no es varita mágica, porque por ejemplo en alguna ocasión, pues en Academia IDEA ya ves que tenemos cursos de regularización para niños de primaria y secundaria, ¿no? Entonces una vez se comunica una persona, una mami, en jueves más o menos, era jueves, sí, y nos manda un mensajito y nos dice, ¿cuánto cuesta la regularización? Y ya le empezamos a darle información y todo. Y dice, es que mi hijo tiene un examen el lunes a las 8 de la mañana, va en 6º grado, pero no sabe multiplicar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, multiplicar es un aprendizaje que llega como por 2º o 3er grado de primaria. Obviamente sin tener el contexto, el niño traía un rezago como de 3 añitos en cuestión de matemáticas. Y al punto al que quiero llegar es que en 3 días es como de regularízamelo porque tiene un examen el lunes. Y precisamente fue así como de que ya le llamamos por teléfono y le explicamos más o menos de que no funciona así porque pues el rezago que traemos pues no es una varita mágica porque más o menos cuánto tiempo nos va a llevar un proceso de regularización. Exacto. Que nada es imposible porque todo se puede lograr en cuestión de aprendizaje, pero lleva su tiempo. Exacto. Poquito a poquito. No, y también, no sé, llevo 34 años comportándome de esta manera. Quiero ir con alguien y cambiarlo para la siguiente semana, no funciona. Entonces, ¿por qué? Porque llevo 34 años en donde estas estrategias quizás me han funcionado y ahorita me dejaron de funcionar y necesito modificarlas, pero son 34 años. Entonces, es mucho tiempo de hacer exactamente lo mismo. Entonces, creo que es importante tomarse el tiempo de entender que es un proceso. Ahorita que estás mencionando esto de que yo hago tal cosa durante mucho tiempo, pero ahora ya no me funciona. Por ejemplo, los profesores estamos en relación directa con mínimo 30 familias por ciclo escolar, ¿no? Claro. Y es muy común escuchar cosas como, este tipo de cosas antes no pasaban, pero ahorita están pasando. ¿Por qué están pasando si estos problemas no deberían de existir? Ahorita me hizo mucho sentido lo que estás diciendo porque ahí va a tener también que ver mucho cómo las personas están creciendo. Y no me refiero nada más a los niños, porque también los adultos estamos aprendiendo cosas nuevas, nos estamos exponiendo a diferentes experiencias y con base en ese crecimiento, las dinámicas familiares también van a cambiar, Claro. ¿no? Y los problemas van a surgir, porque difícilmente la familia como estábamos conformados en un 2020, difícilmente va a ser la misma familia que va a existir en el 2025, ¿no? Y sabes, Diego, también aquí pone o expone la situación de qué tan adaptables son las familias. Las familias que se adaptan, o sea, también las familias se van adaptando a las nuevas épocas y a los cambios que existen tanto a nivel economía como a nivel social, como a nivel cultural en general, ¿no? Entonces, una familia que tenga habilidades de adaptación va a poder sobrevivir más fácilmente que una familia que no. Si una familia no acepta contenido nuevo, eventualmente está destinada a destruirse de cierta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque son familias que no aceptan cambios, que no aceptan sugerencias, que no se adaptan. Entonces, envían a las escuelas a niños que no se adaptan. O se manejan en trabajos en donde no se adaptan. Entonces no se adaptan a que el otro puede pensar diferente, el otro puede sentir diferente, el otro es el jefe y él dice lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Entonces de repente hay familias que no saben adaptarse y que no se adaptan de tal manera que empiezan a producir muchos problemas. Sus miembros empiezan a tener muchos problemas en general en la sociedad. Y también hay familias que se adaptan demasiado. Y entonces no se mueven, ¿no? No se mueven y hacemos conchita y básicamente lo vamos fluyendo y navegando y no nos preocupamos por nada. Entonces hay extremos también dentro de esa parte. O sea que la familia tiene que estar evolucionando en la mejor medida, o sea, todos juntitos. O sea, constantemente tenemos que estar platicando qué está saliendo mal, qué está saliendo bien. ¿Se tienen que hacer reconfiguraciones constantemente o qué? Idealmente, y ideal me refiero a fantasiosamente, Okay. El objetivo de la familia es preparar a sus miembros para que formen nuevas familias. Y entonces
poder como adaptarnos al medio ambiente y sobrevivir en el medio. Sin embargo, no funciona del todo así. Ajá, entonces, habitualmente la familia necesita reconfigurar constantemente en cuanto a las etapas. Por ejemplo, una familia que no se adapta, cuando sus hijos crecen, los siguen tratando como niños. Entonces, tengo hijos adolescentes y los sigo tratando como niños con reglas que aplican para los niños. Y de repente estos hijos crecen y se vuelven adultos jóvenes, pero los sigo tratando como niños porque no me he adaptado a que crecieron. Y a Tratarlos como niños, ¿a qué te refieres? quizás con la parte de los permisos, del control, de que eres un adolescente, tienes pues básicamente un proceso hormonal y un proceso de crecimiento diferente, pero yo sigo regañándote por lo mismo y ejerciendo un control como si fueras un niño al que necesito cuidar. Y entonces se sobreprotege y la sobreprotección tiende a ser agresión. Entonces, sobreproteger a alguien Wow. o no tratarlo de acuerdo a su etapa es agredirlo hasta cierto punto. Entonces, esa parte es a veces difícil incluso de explicarle a las mismas familias, como de, tienes un hijo adolescente, no se va a comportar como un niño, no se va a comportar como un Claro. niño, va a tener estos otros cambios. Entonces, de repente, es que mi hijo es bien rebelde, pero él no era así. Pues, ¿qué crees? Ya es así. Porque está Sí, buscando su identidad y porque está buscando y está en otra etapa. Y necesitamos entender que esta otra etapa tiene sus propios objetivos. claro. Entonces, una familia que no cambia, que no se reconfigura, empieza a generar este tipo de conflictos. Entonces, no entendemos que los hijos crecen, no entendemos que los hijos se van a ir algún día, no entendemos nada de eso y entonces empiezan los problemas. Wow, qué fuerte todo lo que estás diciendo. Ahorita que estás hablando de lo que acabas de decir, estás describiendo muchas de las pláticas que yo actualmente tengo quinto grado, ¿no? Y Ok. siempre me ponen en quinto y sexto grado. ¿Ok? No sé por qué razón. El caso es que en estos grados es común mandar llamar a los papás y a las mamás porque en esta etapa, pues los niños empiezan a hacer cosas diferentes a las que venían haciendo en los grados anteriores de primaria, ¿no? Entonces se escucha mucho eso por parte de los padres de, es que mi hijo no era así. Ajá. Me toca mucho o nos toca a todos los profesores que somos profes de quinto y sexto esta parte de, antes que nada queremos decir que no es un problema, es parte del crecimiento y tu niño está teniendo conductas que desde su perspectiva le parecen interesantes, tal vez desde la perspectiva social no son correctas y lo que tenemos que hacer es ayudarle a modificar estas conductas tal vez para que se adecue a lo que es socialmente aceptable, por así Claro. decirlo. Pero desde ahí empieza la partecita con los padres de familia porque en cuanto tú le dices algo es, ¿por qué lo hiciste? ¿Y para qué? Y, ok, tranquilo, vamos a ir trabajando en ello poquito a poquito. Sabes, Diego, ahorita que lo estabas mencionando, Ujú. me acordé de algo bien importante. Creo que en casa, quien escuche el podcast y quien sea papá o mamá, quiero que se pregunten cómo vivieron sus propias etapas, ¿no? Entonces, de repente el hijo se vuelve adolescente y tú no viviste tu adolescencia. Entonces, no la alcanzaste a vivir porque tuviste que trabajar, porque tuviste que crecer, porque tuviste que cuidar a tus hermanos, porque tuviste que volverte adulto y no viviste tu adolescencia. Entonces, cuando ves a tu hijo adolescente, dices, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque no lo entiendo, porque yo tampoco lo viví. Entonces, Ok. para quien es mamá o papá, y pregúntese cómo vivieron sus etapas. O sea, no, pues es que yo no tuve la oportunidad de ser niño y de jugar y de gritar porque a mí me regañaban. Entonces yo escucho gritar a mi hijo y me empiezo a enojar y empiezo a controlar y no entiendo por qué mi hijo grita y juega, pero es un niño, tiene que jugar y gritar y hacer. Pero como yo no lo viví o como yo estuve muy reprimido, fui muy controlado o me fue muy mal, entonces de alguna manera también traigo esta parte de no termino de entender tu etapa porque ni siquiera yo la pude vivir. Entonces, pregúntenselo. En materia de familia, pregúntense cómo me fue a mí. Estoy batallando con mi hijo adolescente y me doy cuenta que me estoy peleando con él como si yo fuera adolescente. Entonces, se me pierde el rol de papá o mamá y digo, bueno, ¿por qué? Muy probablemente hay algo no resuelto en la adolescencia, en tu adolescencia como padre o madre. Fíjate qué interesante y aquí en esta situación me parece todavía más interesante la parte de que si tú estás observando ese tipo de cosas como papá o como mamá, pues no dejarlo de lado, o sea, ponerle atención a ese tipo de cosas y hacer algo al respecto, es lo que es importante también. Y sabes, la mayoría de los que vivieron la etapa y la entendieron, dicen, pues mi hijo es un niño, ¿no? Le voy a poner límites y sí, lo voy a tratar de hacer diferente, pero mi hijo es un niño siendo un niño. Ajá. O, ¿sabes? Mi adolescente es un adolescente enteramente común, ¿no? O sea, está viviendo su etapa, es normal, yo también la viví. Ajá. Entonces ahí ves más o menos la diferencia un poquito. Ahorita que nos estás platicando todo sobre la terapia familiar,
Veo un proceso súper complejo y me imagino que no va a ser corto. ¿Cuánto dura una terapia familiar? Digo, mira, ahí ahora sí que estamos hablando de teorías, porque tiende a la familia, sí, para llegar a terapia es difícil, para a veces sostenerla también puede ser muy complejo, en que algunos miembros se desmotiven, otros sí vean cambio, otros lo entiendan, otros no tanto, y entonces generar como esta conclusión general, ¿no? En donde toda la familia diga, ah, mira, estamos entendiendo el proceso y además estamos viendo cambios y además queremos seguir, es complicado. Entonces, a veces terminas trabajando con las personas que quisieron llegar y está bien. Y otras veces la familia está tan comprometida que sí se genera un proceso largo y si dices, bueno, sí puedo tener a la familia 6 meses, ¿no? Entonces sí puedo estar viendo a la familia cada cierto tiempo y sí pude lograr como un plazo mucho más largo. Sin embargo, de las familias que llegan a terapia, por lo menos lo que yo he visto y también lo que yo he preguntado, no son procesos tan largos, ya sea porque se mueven estrategias y van modificando la situación o dejan de asistir o pues te terminan llegando las personas más como interesadas o pues simplemente dejaron de asistir. Dijeron, ¿sabes qué? Pues no, ya no quiero ir, ¿no? Entonces, creo que un proceso de terapia familiar, eh, no sabría decirte cuánto debería ser, ¿ja? Pero si se trabaja por objetivos, pues entonces sí debe durar un cierto tiempo, Ok. ¿no? O sea, también ese sería un indicador de saber que tu terapia está funcionando, ver que se están cumpliendo los objetivos. Mira, yo creo que en cualquier modalidad de terapia necesitas tener objetivos de trabajo. Ok. Entonces necesitas tener tu propia hipótesis de cómo funciona el caso y además hipótesis de trabajo. Decir, bueno, ¿qué te parece si trabajamos esto, esto y esto? ¿No? Entonces hay terapeutas que dan la opción y dicen, bueno, ya cumplimos los objetivos, te puedo dar de alta ahorita a los 2 meses, ¿no? Porque ya viniste y se cumplió este objetivo que era el que traías. Hay otros que dicen, bueno, ¿quieres seguir trabajando o pues te doy de alta, ¿no? Entonces, pero es importante siempre tener un objetivo de trabajo, o sea, saber cuál es el objetivo a lograr dentro de la terapia, igual en terapia familiar. ¿Todos los psicólogos pueden dar terapia familiar? No, 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 no. ¿Sabes? Creo que es importante, si tratar con una persona es delicado, tratar con una pareja y con una familia, creo que conlleva mucha responsabilidad. No nada más en tu trabajo, en tu estudio y en tu preparación, obviamente prepararte en diplomados, maestrías, posgrados, ¿no? Sino también en tu trabajo personal. Tu trabajo personal, eh, ahora sí que yo como terapeuta en intentar trabajar en mi situación familiar, ¿sabes? En mi relación con mi familia, en cómo la entiendo, en cómo yo manejo mis propias cuestiones en familia. Algo que decía, no recuerdo si en el podcast pasado, era que la familia tiene el botón en la mano para hacerte enojar, para hacerte sentir triste, tiene la combinación perfecta, porque ahí creciste. Entonces, también es, como terapeuta uno se pregunta, digo, les estoy enseñando a ellos cómo comunicarse y me comunico pésimo con mi mamá, pésimo con mi papá. Bueno, también eso habla de algo, ¿no? Entonces, no nada más conlleva la preparación teórica, sino también la parte de tu trabajo personal. ¿Ja? Entonces, si yo estoy trabado en mi relación con mi mamá y me llega un paciente hombre que trae un problema con su mamá, puede que yo me proyecte y diga, no, pues no lo va a resolver, ella es la mala, ¿no? Y es contenido mío y no estoy siendo objetivo. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. Entonces, hay una responsabilidad enorme en cuestión a ser terapeuta familiar. O sea, no nada más en la parte teórica, sino también esto de las experiencias va a ser importante. Ajá. Okay. Y de cómo lo vivo y de cómo yo lo resuelvo y de qué habilidades yo también tengo para manejar mis emociones y mis problemas en mi familia y también qué he aprendido que no funciona. De lo que me enseñó mi familia, ¿qué me doy cuenta que no funciona afuera? Claro. Ajá, que sí funciona y que no funciona.
Entonces, cuando las personas dicen, ok, estoy viendo este capítulo con el psicólogo y me hace clic que mi familia necesita ir a terapia. Voy a empezar a buscar psicólogos. Ok. El psicólogo que se dedica a dar terapia familiar es una de sus banderas y pone, soy psicólogo y doy terapia familiar. Si no tiene eso es porque a lo mejor no se dedica a dar terapia familiar. Muy probablemente no. Ok. Muy probablemente no. Hay psicólogos que dicen, pues yo me la aviento así, sin especialidad. La verdad es que te puedes encontrar algunos psicólogos que lo hacen de esa manera. Y digo, no estoy para juzgar ese punto, ¿no? Sin embargo, yo sí considero que se necesita la preparación de genuinamente estudiar lo que es la terapia familiar, qué es, cómo funciona, qué estrategias se usan y realmente no nada más eso, sino también trabajar a nivel personal en tu sistema familiar. ¿Cuándo ir a terapia individual y cuándo ir a terapia familiar? Interesante pregunta, Diego. Mira, yo creo que es cuando hay una situación que involucra únicamente a mi persona. O sea, yo sé que vengo de una familia y que tengo situaciones que vienen de ahí, pero para yo poder salir adelante, para yo poder integrarme, para yo poder manejar mi vida cotidiana, necesito yo crecer. Ahí uno siente la necesidad o mis estrategias no me están funcionando, entonces uno busca lo individual. ¿Ja? Lo individual dices, bueno, yo considero que necesito crecer, yo necesito entender una situación o avanzar o salir de una situación que estoy viviendo que no tiene nada que ver con mi familia. Entonces ahí uno más o menos es cuando busca y dice, creo que necesito terapia y busca la parte individual. Y en cuestión de familia es complicado, sin embargo, uno dice, bueno, creo que yo en este momento estoy viviendo aquí con mi familia y se están suscitando todos estos problemas. Creo que pudiera ser importante que lo hablemos en un entorno seguro, en donde alguien profesional me diga, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, que no es así, sino esto funciona, esto no funciona, Claro. o que nos dé estrategias para manejar mejor las situaciones dentro de casa. Si yo considero que para poder estar en mi contexto afuera, necesito primero estar bien o sentir que estoy bien en mi núcleo familiar, entonces es importante buscar terapeuta familiar. Y pudiera pasar, por ejemplo, que alguien vaya a terapia individual y el terapeuta le diga, este asunto es familiar. Ajá. ¿Sí? Sí, Y pasa. pudiera pasar al revés también, que vaya toda la familia y que el terapeuta familiar diga, es que esta situación es terapia individual para uno de ustedes. Sí, entonces a veces es también esta parte de, bueno, entiendo que todos estén preocupados, qué bonito que se vea el amor y el compromiso porque todos están preocupados por esta persona, pero esta persona necesita aprender a resolverlo también, ¿sabes? Entonces, Sí. gracias, qué bueno que están aquí, qué bueno que apoyan, pero también esta persona va a requerir su propio proceso en donde pueda entender lo que está pasando y lo que está viviendo. Qué bueno que estén Ok. para él o para ella, pero va a requerir su propio proceso personal. Y la explicación es para toda la familia. O hablas en especial, se habla en especial con el miembro de la familia, que se le sugiere la terapia individual. Sabes, yo creo que la explicación se hace en familia, ¿no? Ok. ¿Sí? Depende de lo que vayas a explicar, se hace Claro. individual o familiar, pero cuando quieres dejar este tipo de puntos claros, lo haces en familia, entonces se lo comunicas a toda la familia, para que todos estén en el mismo canal, ¿no? Entonces, Basándonos en el contexto de que todos tienen interés en mejorar. exactamente, Ok. o de que la persona mejore, ¿no? Y hay ocasiones en donde sí dices, no, pues es que esto conlleva a que venga la familia, o sabes, conlleva a que estos 2 miembros, 3 miembros también asistan. Ujú. Ajá. Entonces se hacen adecuaciones. Es una terapia un tanto fluctuante, es una terapia en donde uno también se va adaptando a lo que hay, a quien viene, a quien no viene, a las estrategias que uno usa. Entonces va uno ahí pensándole, ideándole y creando estrategia. Ujú. Basado en tu experiencia y en la formación que has tenido, ¿Ok? ¿cuáles son los problemas más comunes por los cuales las familias llegan a terapia familiar? En base a mi experiencia, yo he atendido mucho la parte de los conflictos en no nos sabemos comunicar, no terminamos en pleito. Todos. Ok. Todos terminamos en pleito. Entonces llega el papá y los hijos y, ¿sabes? Es que inevitablemente yo no puedo con el carácter de mi hijo, pero me doy cuenta que también, pues, yo tengo ese carácter. Y su hermano intenta mediarnos. O, no, pues es que vengo porque mi hijo se comporta como si fuera mi esposo, ¿no? Y entonces quiere mandar también a sus hermanos. Entonces, de repente hay muchas cuestiones de estructura que uno puede manejar en terapia familiar y decir, a ver, vamos a adecuar la estructura familiar a
a lo que es importante que sea, ¿no? O sea, cada quien en su rol, cada quien en su espacio, cada quien comportándose dentro de su estructura como lo que es, ¿no? O sea, el hermano mayor, el hermano en medio, el hermano menor, el papá. Ajá. ¿Cuáles pudieran ser uno de los motivos por los cuales los miembros de las familias desempeñan otros roles que no les corresponden? Porque nadie llevó a cabo ese rol. Sobre todo, Diego, cuando falta alguno de los dos roles, ya sea por que la persona falleció o simplemente porque no lo ejerce. Entonces, digamos que el sistema mismo dice, ocupamos un papá y este hombre no está haciendo su chamba. O ocupamos una mamá y esta persona no nos está funcionando. Entonces, el mismo sistema, por así decirlo, elige quién. Y siempre hay uno, sobre todo en los hijos, que dice, yo acepto. Entonces, yo me voy al rol, me subo y desde ahí me empiezo a conducir y me empiezo a comportar. Y genera conflicto. Pero de alguna manera es la necesidad del sistema de tener a alguien ahí que dirija el barco. Entonces, si no hay quien dirija el barco, uno de los miembros de los hermanos va a levantar la mano y va a decir, yo lo dirijo. Ajá. Y lo va a hacer. Con las acciones, no con palabras. No, con las acciones, no con palabras, exactamente. Entonces lo va a empezar a dirigir a como puede, con las herramientas que tiene. Y entonces de repente tenemos adultos bien cansados porque tuvieron que ser adultos o papás o mamás desde niños. Entonces es como estos niños que dicen, no, pues es que yo cuidaba a mis hermanos desde chiquitos y me tuve que hacer cargo y entonces yo no salí a jugar porque me tenía que poner a hacer esto y esto y esto y esto, y vas viendo cómo han vivido como adultos desde muy pequeños. Y dices, pues sí, tiene sentido que estés cansado, ¿no? Cansado de crear, o llegan tus propios hijos y entonces no tienes ganas tampoco. ¿Por qué? Porque ya creaste a tus hermanos. Entonces hay muchas manifestaciones que pueden venir de ahí de la familia y de no vivir el rol que te corresponde ni la etapa que te corresponde. A nadie nos gusta que nos digan probablemente que el problema estamos siendo nosotros, ¿verdad? O sea, no sé, a lo mejor, y allá en casita hay alguien que diga, no, a mí sí me gusta que me digan, a lo mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Ya llegué a terapia familiar contigo y tú nos dices, este es el problema, vamos a trabajar con ello. Pero yo no acepto, ese no es el problema. O sea, a lo mejor tú no sabes, a lo mejor tú no estás preparado, a lo mejor no acepto que ese es el problema. Mira, Diego, ¿cómo trabaja la terapia familiar ahí? Pues no nada más la terapia familiar, ¿no? Sino cualquier modalidad de terapia no tiene que ver con lo que dices, sino cómo lo dices en esa parte, ¿no? Entonces creo que muchas de las cosas que he dicho en este capítulo en específico suenan muy duras y muy crudas. Sí. Entonces uno no llega y le dice al paciente, ay, es que te pasas de lanza, ¿sabes? Te pasas de lanza, estás siendo el papá de medio mundo, así no se hace. Claro que no. O sea, uno va llevándolo a, bueno, voy a llevarte a que te des cuenta, porque eso es menos invasivo, menos confrontativo, menos, o sea, el punto de la terapia, muchos terapeutas se creen muy buenos porque son confrontativos y de repente le lanzan algo que quizás el consultante no está preparado para escuchar. Y tú te das cuenta que no estaba preparado, pero como lo zarandeaste y salió mal y salió como en las nubes, dices, ese es el trabajo que se hace. Y no necesariamente, o sea, poder decir las cosas, pero con cierta asertividad, cuidando también las emociones del otro, creo que es parte de ser terapeuta. Entonces, a veces a uno le toca preparar al otro para que se dé cuenta solo de lo que está pasando. Y es ahí donde uno se las ingenia para decir, bueno, ¿cómo te digo que eres el papá sin lanzártelo de frente y directo? Simplemente te voy llevando a cómo te comportas. Entonces, te das cuenta, no sé, de que este comportamiento, tú consideras que un hijo se comporta de esta manera. No sé, lo vas llevando un poquito más leve y un poquito más tranquilo y vas haciendo que la persona poco a poco se vaya dando cuenta de cómo está funcionando su dinámica. Y en cualquier modalidad de terapia considero que es importante tener esa habilidad. La habilidad de poder llevar a la persona a que se dé cuenta sin necesidad yo de estar como todo el tiempo confrontando. La confrontación es buena, sí, es adecuada, pero también depende de con qué tanto respeto y qué tan asertivo lo hagas. Oye, entre la diversidad de familias que hay actualmente, me imagino que no se atiende o no se aborda a todas las familias de la misma forma, ¿no? Pues mira, desde la terapia familiar hay una frase que es hacer el traje a la medida. Y hacer el traje a la medida es precisamente eso. O sea, yo no estás tú para adaptarte a mi modalidad, sino yo estoy intentando como entender y adaptarme un tanto a lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, si es una familia sumamente evitativa, por ejemplo, yo de alguna manera voy a tratar de ser un poquito más asertivo en lo que voy a decir. Si es una
hay gente que de repente me dice, es que yo necesito una terapia donde me confronten y me sangoloteen. Ok. Digo, no digo que esté mal, supongo que les funciona, pero también hay personas que conectan con tu tipo de terapia y personas que no conectan con tu tipo de Ok. terapia, o con tu personalidad, o con tu espacio. Ajá, hay gente que le puede gustar mi consultorio, puede haber gente que no le guste mi consultorio, Claro. o mi personalidad, o no sé, mis modos de comunicar. Y también es válido. Oye, cuando estamos preparando el episodio, tú mencionaste que hay diferentes tipos de familia. Ujú. ¿Podemos hablar de ello? Claro. Ok. Están, por ejemplo, las familias muégano, que si bien es un nombre coloquial, nos habla de Ajá. las familias que no tienen límites, en donde se habla de la dinámica familiar y se habla de todo tipo de cosas en la hora de la comida. Puedes estar comiendo y hablando de la vida sexual de la prima y hablando de la vida sexual del muchacho que está ahí sentado comiendo contigo, Ajá. y entonces todos se meten entre todos y todos se echan carrilla de todo y todos se meten en la vida de todo, y entonces todos se aconsejan a todos, y tenemos ese tipo de familia. En México es muy popular la familia muégano. ¿A poco? Entonces todos vivimos juntos y además no hay secretos en esta familia. Entonces nadie se puede decir un secreto, y es más, quien se diga un secreto termina siendo un traidor a la familia, porque todos tenemos que saber todo de todos. Entonces no hay privacidad. Ajá. Habitualmente la regla es los cuartos y las puertas aquí siempre están abiertas. Y de hecho a veces eso es como se jactan como de ser una fortaleza de la Ujú. familia, ¿no? El hecho de que sabemos todo de todos. Y de cierta manera lo es una fortaleza hasta cierto punto. Entonces, las familias muégano pues generan mucha unión. O sea, cuando uno de los miembros se enferma, todos están ahí, y también es una fortaleza. Pero el problema de ese tipo de familia tiende a ser que no hay límites. No hay límites, no hay privacidad, todos se enteran de todo y sienten el derecho de meterse en la vida del otro constantemente, aunque sean todos adultos. Que relativamente, ahí voy a meter mi cuchara y no sé, a lo mejor vas a decir, mira, ni modo, te estás balconeando. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Diego? Pero bueno, es que yo siempre he pensado que si alguien pone un tema sobre la mesa, le estás abriendo la puerta a todos los demás a opinar. O sea, no es que tú te sientas con el derecho de opinar, pero si, por ejemplo, yo llego y te digo a ti, voy a ponerte aquí un tema, Reinaldo, Ujú. y si yo lo externé y yo lo pongo aquí, pues te estoy dando el derecho a opinar a ti, ¿o no? Ajá. Sin embargo, si yo, por ejemplo, está la mesa servida, todos estamos comiendo y digo, ¿qué creen? El otro día escuché que tal estaba haciendo ruidos raros. Y entonces todo el mundo empieza a opinar y empiezan a poner un apodo y empiezan a reírse y empiezan a hacer burla. Ok. Y entonces el adolescente dice, híjole, que me siento... La persona que no es la persona, el protagonista de la historia no fue quien lo contó, fue Ajá, alguien más. Exactamente. Ah, ok, va. Entonces ahí la Se familia cancela mi muégano. comentario entonces. Es que yo decía cuando yo lo externo, pues. Claro, que de hecho alguien de la familia muégano normalmente lo externaría también. Ah, ok. Entonces están tan acostumbrados que lo ponen en la mesa, ¿no? Y no hay ese límite. O sea, es algo normal ya. Y hay muchas familias que invitan de repente a mucha gente a la casa. Entonces la casa es un festival. Sí, es una macroplaza. Entonces es toda la gente que quiera llegar, llegue, pásele, que hay comida, que hay agua, ahí están los cuartos si se quieren dormir, y de repente también se suscitan problemas por eso, ¿no? Era el amigo de la amiga y los invitaste y llegaron a la casa y aquí estuvieron y tú te fuiste a dormir. Entonces pasan mucho ese tipo de cosas con este tipo de familias, en donde los límites pues simplemente están total y completamente difuminados, ¿no? Entonces, existen las familias también que traen todo lo contrario. Hay tantos límites y los límites son tan rígidos que la persona no se conoce. Entonces no te conoces, no conoces a tu hermano, no conoces a tu mamá, no conoces a tu papá, que no se habla de nada porque no se dice nada. Inclusive esa es la frase, aquí no hablamos de eso. Oye, mamá, y cuando tú eras chica, yo no hablo de eso. Ah, Entonces, de alguna manera, creces en un ambiente en donde no conoces a nadie y donde estás restringido en información. Y yo creo que la historia familiar es muy bonita porque saberla te pide o te invita a no repetirla, a entenderla, a sanarla, a entender también de dónde vienes, cuáles son tus orígenes y también cuáles son los patrones que pudieras repetir, ¿no? Entonces, conocer tu historia familiar es sumamente saludable, pero no es sencillo y es emocionalmente fuerte. O sea, esto de la familia muégano y el de este otro ejemplo que dices de los límites muy, ¿cómo dijiste? Inflexibles, no, rígidos. Muy rígidos. Muy rígidos, o sea, son como los dos extremos. Son dos extremos. Ajá. Ok. Pero hay N cantidad de tipos de familias. O sea, por ejemplo, las familias que ahorita con la migración y con que unos se van a trabajar a otro lado y regresan, o las familias donde los hijos se van a estudiar y regresan en las vacaciones. Okay. Entonces, en donde se produce este tipo de familia acordeón, en donde de repente nos acostumbramos a estar cierto número de personas en casa y cuando nos damos cuenta, ¡pum!,
duelo por separación y otra vez vuelven. Y entonces existe como este movimiento en donde la familia va y regresa y dices, ay, ahí viene mi papá. O, por eso es la familia acordeón, dices. Familia acordeón. Entonces, o familias que tienen un duelo y que empiezan a girar, a partir de que muere uno de los integrantes, empiezan a girar en un duelo no resuelto y constantemente están como viviendo para enaltecer o para honrar a la persona fallecida, ¿no? Entonces, aquí todos vestimos de negro por años, ¿no? O aquí le seguimos poniendo su plato en la mesa a la persona que falleció. Entonces, no resolvemos el duelo como familia y lo seguimos teniendo ahí como algo que acaba de pasar ayer. Entonces, hay familias que de repente les cuesta trabajo esa parte. Entonces, tipos de familia hay un montón. Ahorita que estás mencionando los tipos de familia, ¿no? Se me ocurre una pregunta. Generalmente, bueno, en mi idea, voy a ir a terapia familiar, vamos a ir a terapia familiar porque hay un problema que nos está indicando que tenemos que ir a terapia familiar. Pero, por ejemplo, hablando de una familia de tipo muégano, como tú dices, ¿no? Esta familia, desde su perspectiva, no va a tener ningún problema porque estamos acostumbrados a hablar de todos, meternos en todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no va a haber ningún problema. ¿Esta familia necesitaría ir a terapia familiar? Sí, porque de alguna manera va a haber un miembro que diga, oye, esto está mal. ¿O sabes? Esto me hizo sentir incómodo. Que se hablara de mi vida sexual mientras todos están comiendo, eso no me gustó. Entonces alguien va a despertar en esa parte. Alguien va a decir, no. Y entonces, ¡pum!, se genera una crisis que hace que busquen cómo solucionar y cómo sanar y cómo hacer conciencia de lo que pasó. Porque generalmente, por ejemplo, también se me ocurre que sea así como de, ¿te enojaste por eso? O sea, no aguantas nada. Ajá. O, ay, el llorón, ¿no? O, ay, chillona. Entonces empieza a burlar. Y una familia muégano tiende mucho a la burla, es muy común. En la familia mexicana, en la familia muégano tiende a ser burlesca, entonces de alguna manera hacemos menos el sentir de la otra persona, ¿no? ¿Sabes qué me gustó mucho que dijiste en el capítulo de la inteligencia emocional? Que mencionaste las heridas y dijiste las heridas de los demás no se tocan. Esa parte me gustó muchísimo porque lo vengo a relacionar aquí. Entonces, en este tipo de familias es como de, tocamos cualquier tipo de herida y hablamos de todo. Ajá, y no hay problema. Y quien llore, ay, pues le hacemos bullying, ¿verdad? Porque de alguna manera... Y no va a expresar que quiere llorar y que y se siente mal porque no va a querer que le digan más cosas, ¿no? De hecho, si hacemos la pregunta abierta para allá en casa, muchos van a decir, es que yo vengo de familia carrilluda y por eso aguanto un montón, pero no tenías por qué aguantar, ¿sabes? Entonces, para empezar, no tenías por qué aguantar, no te tenías por qué volver tan, no sé, tan duro, tan... Claro. Ajá, entonces de repente es como, es que yo aguanto la carrilla porque pues vengo de familia carrilluda y uno dice, pues sí, lamentablemente sí, ¿no? Lo lamento mucho. O sea, ¿por qué? Porque tuviste que vivir esto para poderte endurecer y ahora de repente tú también eres el burlón, ¿no? Sí. Que es una manera en la que nosotros comunicamos agresión y comedia en México y en todos lados, ¿no? Entonces, que es, pues yo me burlo del otro, y en parte es porque también lo viví en mi casa y era muy normal. Entonces, pues yo aguanto que me digas algo y no tenías por qué aguantar. Me recordaste a Lorena Rentería del capítulo número 2, donde estuvimos hablando de cómo crear un hogar libre de violencia. Que generalmente a veces hay personas que ejercen violencia en el hogar y que cuando alguien se siente mal a raíz de esa violencia que fue ejercida, el discurso es, por tan poquito vas a llorar, no aguantas nada. Y dice Lorena así de, ella mencionó, o sea, desde la otra parte es como de, es que no tengo nada que aguantar. Si tú lo aguantaste, lo siento mucho. Ajá. Toda esta parte en donde de repente escucho y dicen, pues es que yo no lloro con nada, la verdad. Ajá, a mí no me duele nada. Ay, sí, y la verdad sí, por lo menos en terapia sí lo he dicho como, lo lamento, ¿no? O sea, genuinamente lo lamento y la persona de repente se puede desestructurar emocionalmente por eso, ¿no? Porque es como, caray, ¿qué lamentas? ¿No? Pues sí, lamento que te hayas endurecido tanto que no sientas, o que no te permitas sentir, o que no te permitas ser vulnerable, o que no te permitas, no sé, vincularte con otras personas porque tienes mucho miedo. Entonces, nos cerramos. Claro. Ok, ahora vámonos al otro escenario. Ya hablamos de los tipos de familia, las características y todo, pero ahora hablemos de las características, ¿cómo lo podemos decir? ¿De una familia funcional? De una familia funcional. Porque, pues, perfecta, me imagino que no va a existir una familia perfecta. No. ¿Qué características tendría que tener una familia que sea
funcional, adecuada, óptima tal vez? Pues mira, para aclarar también, esto de familia disfuncional también pienso que no existe, ¿no? Aunque sea de manera poco saludable, pero todas funcionan. Funcionan, Ok. ajá. Entonces de repente escucho el término familia disfuncional, no hay familia disfuncional, todas funcionan, de alguna Ok. manera. Ajá. Yo no estoy diciendo que sea saludable, Ok. pero sí que funciona porque Tiene un funcionamiento. trabajan para sus propios objetivos. Ok. Entonces, todas las familias funcionan. Ahora, ¿qué sería una familia saludable o lo más saludable posible? Ok. Yo creo que tiene que ver con esta característica que habíamos hablado antes, que es la adaptación, o sea, el permitirse los cambios, el entender, el intentar empatizar. Y la verdad es muy bonito ver cuando hay familias así, que de repente uno dice, ah, mira, está intentando ir a terapia porque quiere modificar algo para no hacerle daño a su familia. Entonces, es muy bonito verlo, pero así una familia que sea funcional o lo más funcional posible, sería una familia que se adapte a los cambios, que sea capaz de decir, necesitamos hacer algo diferente o con las estrategias que tengo ya no puedo o necesito pedir ayuda o quizás no sé cómo hacerlo, pero lo voy a intentar y tener esta disposición para apoyar al otro y también para, aún apoyando al otro, no callarte, ¿no? Decir, bueno, también considero que es importante lo que yo siento y lo que yo pienso. Entonces, llegar a ese punto en donde todos los miembros son escuchados, valorados y se permiten la, pues, la adaptación a las diferentes cosas que pasan tanto adentro como afuera, ya eso es oro puro. Y es oro puro cuando encuentras familias que saben manejar ese tipo de cuestiones. También las crisis van generando habilidades o herramientas. Que uno dice, bueno, es que yo no quiero dejar mi familia, no quiero perder mi familia. Entonces necesito adaptarme y modificar algo y lo van y lo hacen. Y dices, wow. ¿Qué le puedes decir, por ejemplo, a la familia IDEA que nos está viendo y que tal vez dice en este momento, sé que necesitamos una terapia familiar, sin embargo no tengo los medios ni el recurso en estos momentos para tal vez atender esta situación? ¿Qué puedo ir haciendo o empezar a trabajar con mi familia y de qué manera para, en cuanto tenga el recurso, lanzarme con un terapeuta familiar? Mira, Diego, yo creo que también estamos en una época en donde la información cada vez es más accesible. Entonces, en donde podemos buscar, en donde tenemos como más herramientas de búsqueda de información, ¿no? Entonces, ya no nada más es en los libros, sino también es en otro sistema pues, en otras herramientas, por ejemplo, lo audiovisual, entonces ya están los podcasts, ya están los libros, ya están artículos, ya está en internet, hay un montón de estrategias y también uno tiene que tener cuidado, pero sí yo sugeriría, pues, si no tienes los recursos para pedir ayuda, busca herramientas teóricas también donde puedas como encontrar qué es lo que se está viviendo, cómo se está viviendo, qué podrías hacer, ya sea para ti o para los miembros de tu casa. A alguien ya le hizo clic esto, vamos a suponer, ¿no? Ok. Que dijimos, necesitamos la terapia. Ayúdanos a cómo comunicarle, qué palabras podemos utilizar con la familia para decirles, creo que necesitamos una terapia familiar. Vamos. Si consideras que tus estrategias hasta ahorita han funcionado, pero están dejando de funcionar y se están generando muchos conflictos pues en cómo vives en tu núcleo, creo que es importante pedir ayuda. Creo que es importante levantar la mano y decir, sabes, ya no estoy pudiendo con esto, ya no tengo como herramientas para poder manejar lo que se está viviendo aquí en casa. Entonces me gustaría poder tener mucho más, más herramientas para poder yo manejar mejor las situaciones que ocurren, ¿no? Entonces no sé si estoy cantinflando o no. No, de hecho sí te estás explicando. Y por ejemplo, si a la primera que yo le comunique a mi familia que creo que necesitamos ir a terapia me dicen que no, ¿es recomendable volverlo a intentar y volverles a sugerir lo mismo tal vez una semana después? Claro, ¿Sí? claro que sí. Y sabes, llega un punto en donde también hay personas que dicen, me doy cuenta que esto necesita terapia familiar, pero también digo, bueno, si no quieren, pues yo me voy a trabajarlo, ¿no? Lo individual. Digo, para saber cómo lidiar y cómo manejar e incluso cómo comunicar que necesitamos terapia familiar. Ajá. ¿La terapia familiar únicamente es presencial o también puede ser como ahora los nuevos métodos de terapia individual que también puede ser en línea? A partir de COVID se ha generado como mucho esta ola de ya podemos consultar incluso podemos tener terapeutas de otros lados.
Y esto no es, pues básicamente es experimental, ¿no? O sea, Ok. es experimental, pero funciona y es interesante también tener a la familia ahí en cámara y decir, híjole, pues tengo que hacer la misma chamba, pero ahora a través de lo que puedo llegar a ver y que se me Claro. pueden pasar detalles, sí, pero ahora sí que ese detalle que se me pasó lo puedo volver a ver en otra parte de la dinámica familiar. Claro. Entonces, sí se puede. Perfecto. Antes de que terminemos con este episodio, me gustaría preguntarte si hay algo que se nos esté escapando, algo que le quisieras comentar a la familia IDEA con referencia ahora sí que al tema de la terapia familiar. Considero importante, pues que se nos está escapando, creo que podríamos hablar horas de terapia familiar, me encanta, pero creo que abordamos como la parte más importante. Y en cuanto a un mensaje que pudiera dar es, claro que sí, que es importante tu historia familiar, es importante tu salud familiar, pero si consideras que la familia ya no aporta o no está, también es importante que consideres tu salud mental individual, ¿no? Entonces, creo que esa parte de aprender a gestionarlo y aprender a manejarlo es muy buena, es muy bonita, ¿no? Entonces, es importante que conozcas de dónde vienes, sí, y que también trabajes en ello, pero si llega un momento en donde no aporta, también es importante que sepas hacer algo con ello. Claro, y no dejar pasar las cosas, ¿no? Si ya identificamos y ya vimos que necesitamos ayuda de cierta manera, hay que buscarla. Claro. No tener vergüenza, no tener temor, porque al final de cuentas los problemas se pueden solucionar, como tú lo dijiste, siempre y cuando estemos dispuestos a hacerlo. Así es. ¿Verdad? Ajá. Perfecto. Entonces, Reinaldo, pues no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por acompañarnos en Idea del Podcast. En nombre de Academia IDEA, del equipo de Idea del Podcast, de la familia IDEA, muchísimas gracias por estar con nosotros y por brindarnos toda esta información. No, gracias a ti por invitarme. ¿Cómo te sentiste? Muy a gusto, muy a gusto. La verdad es que pues fue un tema muy diferente, pero me siento muy contento. Me siento muy contento, muy a gusto, muy tranquilo. Entonces me voy muy agradecido. Ya este segundo capítulo estuvo como más light, ¿no? Más relajado, menos Sí, nervios. Sí, pero igual, ¿sabes? O sea, como no estoy acostumbrado, sí me pongo un poquito nervioso. Claro. Ustedes, familia IDEA, déjenos sus comentarios a ver cómo lo vieron. Del 1 al 10, ¿qué también lo hizo? Sí. No, muchísimas gracias. Y ojalá se repita con otro tema también que te guste, te apasione. Este es tu espacio. Con mucho gusto. ¿Vale? Gracias. Perfecto. Familia IDEA, ustedes que están en casita, recuerden que tenemos temas muy variados, muy importantes, relacionados con la educación y la crianza de los hijos, con el crecimiento y el desarrollo personal y con el funcionamiento de la familia en general. Puedes buscar todos estos episodios en tu plataforma favorita, ya sea en YouTube o en Spotify, como Idea el Podcast. Adiós. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre este tema, en la descripción del video te vamos a dejar algunas recomendaciones que nos hace nuestro experto invitado. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también nos puedes buscar en Spotify como Idea el Podcast. Al suscribirte serás de los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. También puedes contactarnos por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos cualquier opinión sobre algún tema o alguna duda que te surja. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia IDEA, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia IDEA, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Recuerda que te puedes inscribir desde cualquier parte de la República Mexicana. Y ahora sí que con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Definitivamente toda la información que recibimos fue muy importante. Y muy enriquecedora. Definitivamente. Muchísimas gracias a ti que estás en casita, que nos permitiste llegar con este tema un viernes más. Pero recuerda, no te pierdas el próximo viernes otro tema súper interesante. ¿En dónde? Aquí en Idea el Podcast. Bye. Mide el podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender